Jueves 21 de noviembre y como todos los martes y jueves tenemos este segmento en Noticias Telemedellín, un segmento de servicio dedicado a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Recordemos, las entidades participantes en esta sección son la Organización Internacional para las Migraciones, la Fundación Forjando Futuros, que siempre nos acompaña con alguno de sus representantes, la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, por supuesto, la Secretaría de Gobierno de Derechos Humanos de Medellín, por supuesto nuestro canal Telemedellín. Desde este momento están abiertas las líneas telefónicas. La esencia de esta sección es que ustedes nos llamen, nos consulten, le pregunten a nuestros invitados las dudas que tengan al respecto. Hoy vamos a hablar de todo el tema de reparación administrativa con un enfoque hacia el tema de los desplazados y para eso les recordamos los teléfonos 441-2100, la línea gratuita a nivel nacional, además es la 018.000 414099. Están con nosotros esta tarde en Noticias Telemedellín Julio Cuastumal, que ya nos había acompañado en otras oportunidades. Julio es de la Fundación Forjando Futuros. Además está con nosotros Javier Aguilar, profesional de reparaciones individuales de la Unidad de Víctimas en Antioquia. Ambos bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Empecemos recordando las líneas telefónicas 441-2100, creo que ya hay una llamada, pero vamos a abrir un poco el tema que nos atañe en esta tarde de hoy. Vamos a hablar de la reparación administrativa con ese enfoque especial que se está haciendo específicamente en varios municipios del departamento hacia la población desplazada. Cuéntenos un poco en qué consiste y cómo se está llevando a cabo este proceso, Julio y Javier. Bueno, el tema de la reparación administrativa la tocamos en la ley 975, ¿sí? Y con el decreto 1290 con el anterior gobierno. En este momento estamos trabajando todo el tema sobre las 5 medidas de reparación para todas las víctimas del departamento de Antioquia, víctimas que no solamente son población desplazada, sino también las víctimas de homicidio, de desaparición, las víctimas de reclutamiento, las de secuestro, las víctimas de lesiones personales, las de afectaciones sexuales y todas estas víctimas que vienen cubiertas por la ley 1448. En este momento iniciamos un proceso en el departamento de Antioquia como piloto en Colombia de atender y de indemnizar a la población desplazada dentro de la sentencia SU 254 que nos dictó la Corte Constitucional. Esta sentencia es del año 2013 y lo que nos dijo el gobierno es, por favor, unifiquen todo el criterio para poder que indemnicemos claramente a la población desplazada. Eso sí, hágalo en forma gradual y progresiva, porque con la cantidad de más de 4 millones de desplazados lo tenemos que hacer en una forma adecuada. Como gobierno iniciamos el proceso, sacamos la resolución 100 de este año, la cual nos determina cómo va a ser la prioridad para atender a esta población desplazada. Iniciamos el piloto en el municipio de San Carlos con nuestra alcaldesa, que fue una de las 5 mujeres más exitosas de Colombia, y continuamos el proceso con los municipios de San Francisco y Cocorná. Esta semana culminamos el municipio de Granada y estas 2 semanas siguientes estamos en el municipio de San Rafael y San Luis. Javier, claramente lo que busca esta sentencia es que la ley de víctimas trascienda la atención, digamos, de emergencia, la atención humanitaria y todo este proceso inicial con las personas desplazadas y que vaya más allá. ¿Por qué? Porque hay este cambio como de ruta después de varios años de haber trabajado en un sentido. Básicamente lo que establece la sentencia es que en principio se limitaba las asistencias a la población desplazada a un asunto muy asistencial, valga la redundancia, en temas de ayudas humanitarias de emergencia, y el asunto de la reparación administrativa se estaba limitando a un aspecto del subsidio de vivienda, de manera que las personas que estaban recibiendo subsidios de vivienda quedaban excluidas de una reparación administrativa. Esto es como un llamado de atención que se le hace a la unidad de reparación integral a las víctimas para que también se haga reparación administrativa a las personas que fueron víctimas de desplazamiento, así hayan recibido unos determinados subsidios. Digamos que ahí está el cambio, Javier. Las personas que han recibido durante años subsidios o estas medidas de atención y de asistencia también pueden recibir esa indemnización. Claro, digamos que ese es el cambio, digamos, en la política de lo que nos plantea la Corte de este tema. Pero el cambio fundamental que queremos nosotros como gobierno, ¿sí?, es iniciar un proceso de indemnización, es iniciar realmente que
las personas tengan un posible fin a este problema y podamos llegar a la cesación de la condición de desplazados. ¿Qué planteamos como gobierno? Lo primero es que vamos a empezar a indemnizar a la población que ya haya retornado o se haya reubicado en los sitios, en los sitios donde salieron desplazados o en los sitios donde quieren quedarse. Ellos tienen que tomar esa decisión. Posterior a esto, también vamos a empezar a indemnizar a todas las familias que están en las 100.000 viviendas gratis. ¿Qué queremos con esto? Y además con el programa del Departamento para la Prosperidad Social, que es el DPS, los programas que tienen de familias en su tierra. Iniciamos con 8.700 familias en el oriente antioqueño. Ya entraron dentro del proceso productivo de familias en su tierra con un apoyo en vivienda, con un apoyo en generación de ingresos, y en este momento queremos darle realmente, llamémoslo, yo lo llamo de esa forma, no es del gobierno sino mío, como un empujón real para que la gente salga directamente, que pueda volver a tener esa vida que tuvo en su momento cuando salió desplazada. Es llegar a que tengan unos mínimos de vivienda, generación de ingresos y que puedan volver a vivir, que vuelvan a tener en el campo. Ya también estamos trabajando con la unidad de tierras, se les está devolviendo la parte de restitución y la parte también de titulación de estos. No estamos cubriendo todo el país, pero iniciamos con estos 6 municipios, ¿sí? Y estamos esperando que el próximo año ingresemos en Medellín muy fuertes a entrar en la indemnización a población desplazada. Vamos a recibir a Paola, que está con nosotros en la línea. Paola, buenas tardes, adelante con su pregunta, cuéntenos cuál es su caso, en qué circunstancias se dio y cuál es esa inquietud concreta que usted tiene para estos profesionales que tal vez puedan resolver. Buenas tardes, María Laida. Mira, mi pregunta es, yo tengo un hermano que lo mataron en el 97 y los hechos se los atribuyeron al bloque Cacique Nutibara. Nosotros entregamos todos los papeles para la restitución y nos dijeron, pues los últimos papeles los entregamos el 30 de julio y nos dijeron que en un mes o mes y medio nos daban respuestas si lo podían pagar o no, y no nos han vuelto como a decir en qué va el proceso ni nada. El último contacto que ustedes tuvieron entonces fue en julio de este año al entregar esa documentación que estaba pendiente. Sí, el 30 de julio entregamos un papel que lo dio que decía que los hechos se los atribuyeron al bloque Cacique Nutibara. Bien, Paola, nos informan las personas que manejan la base de datos que están trabajando con nosotros desde el máster de Noticias Telemedellín, que efectivamente su caso está incluido en el Registro Único de Víctimas, que sigue una documentación pendiente y que le van a asignar, efectivamente creo que por el interno le darán esa cita o le darán la orientación, que le van a asignar una nueva cita para informarle cuál es la documentación que todavía está pendiente y poder continuar con el proceso. ¿Alguna otra inquietud? No, María Laida, muchísimas gracias. Gracias, Paola, por llamar. Le recordamos 441-2100, la línea en la cual estamos esperando sus llamadas. Estamos hablando de la reparación administrativa con ese enfoque especial que se le está dando en el departamento de Antioquia hacia los desplazados. ¿Cuáles son, además de las medidas de reparación, además de esa indemnización que se está generando para las personas víctimas del desplazamiento forzado? Recordemos que de las 5 millones, no sé si tengo aquí el dato concreto, de las 5.600.000 víctimas de las cuales se tiene registro en el país, más de 5.200.000 han pedido ingresar al Registro Único de Víctimas precisamente por este hecho victimizante del desplazamiento. ¿Es así o no? Sí, claro, María Laida. Las 5 medidas, este ha sido uno de los temas complejos que hemos tenido para poder entrar con las medidas al mismo tiempo, ¿sí? Esperamos este año, ¿sí?, ingresar con todo el tema de indemnización a población desplazada y el tema de indemnización a las personas que empezaron e iniciaron el proceso del 2012 al 2013 con las medidas con las otras medidas. El tema de rehabilitación, el Ministerio de Salud arranca apenas hace un mes, ¿sí?, con los equipos, los manda ya a los municipios y ya están en Medellín hace 20 días, y con el programa PADCIVI ya empezamos con las personas. Todas estas personas, para que tú sepas, antes de nosotros indemnizarlas, le hicimos una cosa, un plan que se llamaba el PARI, el Plan de Atención, Asistencia y Reparación Individual. Allí ellos nos decían que necesitaban la atención en salud, la parte física o la parte mental, y lo que queremos con ellos es que ya el PADCIVI los tiene identificados y desde este mes inicia todo el proceso de atención. En el tema de restitución de tierras y restitución de vivienda es un tema bastante complejo.
la unidad especial viene trabajando, sino que llevamos casi 20, 25 años de atraso y es muy complejo tener llegar tan rápido a este tema como tal, pero ya los empezamos a identificar y lo que queremos es que las personas que indemnicemos con población desplazada o con estos últimos hechos, estas personas ingresen inmediatamente para hacer la atención integral. El tema de satisfacción. Con el tema de satisfacción venimos trabajando. Uno de los temas fuertes que venimos trabajando es con el Ejército Nacional. Recordemos que estas personas que sufrieron sus familiares o ellos mismos sufrieron ese secuestro, sufrieron ese homicidio, sufrieron esa desaparición, no queremos que sus hijos ni sus hermanos empuñen un arma. Entonces lo primero que estamos haciendo es que estas personas no van a prestar el servicio militar y la idea es que ya empezamos con el Ejército Nacional a hacer unos eventos bonitos, no tan dispendiosos como hacían anteriormente, sino que ya arrancamos, ya hicimos el primero en el mes de octubre de este año. Otras medidas de satisfacción que venimos desarrollando en todos los eventos que hacemos unos eventos simbólicos y estamos iniciando con los municipios a que ellos tengan esas fechas conmemorativas y que sea la población misma en sus organizaciones los que nos digan cómo se quieren ver reflejados en esa satisfacción. O sea que no son modelos que traemos como gobierno, sino que son construcciones hechas por estas organizaciones municipales. Está escuchando mucho a la población, una construcción colectiva de esa ruta a seguir, digámoslo así. A veces es muy difícil hablar de las políticas de uno u otro gobierno, pero la verdad es que con este gobierno hemos tenido eso. La verdad es que el tema de reparación colectiva, de ir a hablar con las comunidades que quieren, que requieren, el tema de reparación individual, que llegábamos hasta su vereda, no llegamos ni siquiera al municipio, sino que llegamos a su vereda, llegamos a su corregimiento. Ese fue un cambio radical que se dio con este gobierno. Javier, vamos a recibir a María. María está con nosotros en la línea. Buenas tardes, María. ¿Cuál es su caso? Tardes. Adelante con su pregunta, la escuchamos. Gracias, a mi mamá le fue aprobado la reparación pues, de mi hermano que fue muerto en Segovia. Ella tuvo que llevar los últimos papeles el 30 de septiembre de este año. Hasta el momento no la han vuelto a llamar. Ya ella entregó todos los papeles que hacían falta. Gracias, María, por llamar. Es un caso similar al que acabamos de ver, al de Paola. Dos eventos, digámoslo así, dos casos de dos personas cuyos hermanos o familiares han muerto y que han tenido ese último contacto en estos últimos meses, en el año 2013. ¿Por qué se puede dar esa demora? ¿A qué se debe que tengan que reprogramar una cita? Expliquémosle a la gente cuál es la orientación que ellos pueden tener en este caso. Bueno, básicamente lo que dice la norma es que tendrá que tenerse en cuenta los principios de proporcionalidad y los principios señalados para hacer estas reparaciones administrativas que implican un gasto y por ende entonces también se tiene que tener en cuenta el enfoque diferencial y a medida que se va reparando personas que incluso llevan muchos años sin ser reparadas, entonces deberá pues tenerse en cuenta para hacer las respectivas reparaciones. Cuando la persona ingresa al registro de víctimas ya es un avance grandísimo, ya quedaría pendiente establecer la fecha de la reparación administrativa. Eso está en cabeza pues, de la unidad de reparación, asignar esas Javier, ¿qué medidas. significa estar incluido? Cuando nos dicen aquí del interno y en el sistema, está incluido. Estar incluido es ya el punto de que la víctima ya fue reconocida, que fue víctima del conflicto armado. Ya lo que necesitamos es simplemente a qué personas es que tenemos que entregarle la indemnización. O sea, si la persona es soltera, con el decreto 1290 se le entregaría los recursos a los padres y a los hermanos. Pero si la persona es casada o vivía en unión libre, se le entregaría a ellos y a los hijos. Una de las demoras es eso, porque muchas veces la mamá y la nuera están reclamando los recursos y primero tenemos que asegurarnos cuál de las dos son esos. Pero yo sí quiero puntualizar un poco lo que Julio César nos dice. Hay un tema claro y preciso que nos dice la norma, que tenemos que trabajar en los principios de progresividad y gradualidad. La ley sale en el año 2011 y nos dan 10 años hasta el 2021. Llevábamos, te cuento, inicialmente llevábamos, en Antioquia eran casi 160.000
víctimas que tenemos y en este momento vamos por los lados de 60, 70 mil. Vamos casi en la mitad ya de indemnizadas y trabajadas y solamente llevamos 2 años. Claro, la gente quiere que todo sea rápido para ellos, pero le cuento que llevamos más del 50, casi el 50% y solamente en 2 años de los 10 que nos entregaron. Lo mismo en la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín, el dato que me dieron esta mañana, nos faltan aproximadamente 20.000 de 39.000 casos que teníamos. O sea que ya, mejor dicho, estamos casi en el 50% de los casos y solamente vamos a cumplir apenas el 3er año de los 10 que la norma no lo prevé. Claro, estamos esperando hacerlo con mayor rapidez, todo el mundo se ha dado el trabajo que hemos hecho en este último, llamémoslo, en estos últimos 18 meses, donde en Medellín, no sé si supieron, este mes son casi 2.200 personas, el mes pasado fueron 4.600, el anterior mes fueron 3.600 y lo que pasa es que mes a mes tenemos que ir, recuerda que nosotros trabajamos con el PAC, con todo lo del plan anual de caja de los recursos financieros del ministerio que nos da. Javier, ahí estamos viendo en pantalla precisamente una de las inquietudes mayores es siempre a dónde acudir por primera vez, a quién llamar, dónde puedo encontrar atención. Ahí están las sedes en Medellín, la personería para la personería Unidad de Derechos Humanos, la personería en La Alpujarra con las direcciones, los correos electrónicos. Ahí están la Unidad Permanente de Justicia en la avenida Carabobo, en Belencito, en Cauces de Oriente, en el barrio Palermo, en distintos puntos cardinales de la ciudad de Medellín y del área metropolitana. Asimismo, ustedes pueden escribir a los correos electrónicos que tenían en pantalla, a la Fundación Forjando Futuros, a Noticias Telemedellín o llamarnos cada martes o cada jueves para presentarnos sus inquietudes, sus preguntas a los invitados que tenemos en este último segmento de Noticias Telemedellín durante los días martes y jueves. Pues Javier, Julio, se nos acaba el tiempo, muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias a los televidentes por vernos. Recuerden, esto es información de servicio, esto es Noticias Telemedellín. A las 7:25 de la noche tendremos una nueva emisión, porque todo lo que pasa en Medellín lo ves primero aquí en Noticias Telemedellín. Feliz tarde.